Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, como veis, os traemos una comparativa entre dos móviles Android muy potentes. Tenemos a la izquierda al HTC One, el terminal emblema de la casa de Taiwán, y a la derecha tenemos el Samsung Galaxy S4. Hasta el momento mejor móvil de Samsung. Ya ha presentado el Samsung Galaxy Note 3, pero la verdad es que después de ver lo que ha presentado, este dispositivo sigue siendo un gran móvil. La review que os vamos a traer, o la comparativa entre los dos móviles, vamos a intentar que sea lo más extensa posible, pero evidentemente puede que se nos escape algo o que tengáis alguna duda. Os invitamos, antes de continuar, a que si tenéis alguna duda al finalizar el vídeo, nos dejéis un comentario en el propio vídeo o por supuesto en el post en faxandroid.com, en el enlace que os dejamos como siempre en la descripción. Lo primero que queremos comentar de estos dos terminales es que, si bien son muy similares en cuanto a prestaciones y hardware, son muy diferentes en cuanto a acabados y calidad. ¿Por qué? Porque el HTC One es un terminal que destaca muchísimo por su material, aluminio, cristal, pero sobre todo la parte trasera, como decimos, de aluminio. Tiene una calidad de materiales que no hemos visto nunca en un Android. Lo llaman no en vano el iPhone con Android por su calidad de acabado, la sensación que da en la mano, etc. No es que recuerde un iPhone 5 porque es bastante más pesado, por ejemplo, pero sí que tiene una calidad y unas prestaciones en este sentido increíbles. Incluso la estética, como veis, pues es bastante agradable. Por otro lado tenemos al Samsung Galaxy S4, al que se le ha dado bastante palo, digamos, ¿no? Por ser de plástico y por tener una calidad no a la altura. Sin embargo, a nosotros nos ha gustado, ya lo dijimos en el análisis, el hecho de que nos esperábamos mucho peor, nos esperábamos un S3 o un Note 2, pero Samsung la verdad es que se ha puesto las pilas en este sentido. No obstante, es obvio que el HTC One gana en lo que a calidad de materiales se refiere. Hay otros aspectos también en acabados y en usabilidad, en el aspecto más físico relevantes, por ejemplo el peso. El HTC One es un dispositivo más pesado que el S4. El HTC pesa 143 gramos por 130 del S4. Eso hace que se note más pesado en la mano. No es algo que moleste, no son 180, no son 212 gramos como podemos ver en el Sony Xperia Z Ultra, casi ya un tablet, pero sí que se nota. Es más denso, por decirlo de alguna forma. El S4, cuando lo coges, da la sensación de que, por ejemplo, no tiene puesta la batería, de que le falta algo, de que es una maqueta incluso. No da mala sensación, al revés, es agradable que no moleste en el bolsillo, ¿no? Por otro lado, hay gente a la que le gustan los terminales pesados, ¿no? Como los relojes, ¿no? Mientras más pesados, más calidad parece que transmiten. Entonces, el HTC One es tu móvil definitivamente. Como veis, las dimensiones son muy similares. El HTC One tiene 137 por 68 por 9,3 y el Samsung 130 por 70 por 8 aproximadamente. Siempre os damos las cifras redondeando porque 0,1 milímetro es absurdo comentarlo porque no hay diferencia. Lo que sí que hay diferencia es que, pese a que tienen más o menos el mismo tamaño, el HTC tiene una pantalla más pequeña. Bueno, mucho más pequeña no, evidentemente. Las dos tienen una pantalla de 1920 por 1080 píxeles, pero el Samsung la tiene de 5 pulgadas, mientras que el HTC la tiene de 4,7. Y esto se nota en que el Samsung da la sensación de estar más comprimido. Una pantalla mayor, pero es cierto que el cuerpo es el mismo, ¿no? O sea, que por ir haciendo una especie de resumen en el sentido de materiales. Mejores materiales el HTC One, es obvio. Mejor pantalla el Samsung, si bien hay un aspecto en la que gana el HTC. Bueno, dos. El primero es que tiene una resolución igual con menor tamaño, lo cual hace que tenga más densidad de píxeles, o sea, que sea más nítido. Por otro lado, al no ser Super AMOLED, como es el caso de Samsung, en exteriores se ve un poquito mejor. Y decimos un poquito mejor, no vayáis a pensar que vaya a verlo perfectamente, porque no. Pero es que Samsung, la tecnología que usa se ve muy mal fuera, pero dentro se ven unos colores mucho más saturados, más vivos, que evidentemente hay gente a la que le gusta y gente a la que no. Ahora mismo tenéis los dos comparados. Por ejemplo, veis el mismo icono, se ve un poquito más blanco en el HTC, es un pequeño defecto que tiene una tendencia al amarillo o al azul, depende de la calidad del panel de la Super AMOLED.
Por otro lado, pues parece, como decimos, mucho más nítido. Los colores y la saturación de los mismos. La interfaz es otro aspecto. Bueno, antes de la interfaz vamos a comentar el resto de prestaciones. El HTC One tiene un procesador, un Snapdragon 600 a 1,7 GHz. Snapdragon 600 a 1,9 para el Samsung. Y esto es así porque cuando Qualcomm fabrica los procesadores, hay algunos que no llegan al 1,9 que tienen que llegar. Entonces, pero funcionan perfectamente, evidentemente. Entonces, Samsung comercializa su Snapdragon 600 a dos frecuencias, 1,9 o 1,7, y ya son los fabricantes los que eligen uno u otro. A efectos prácticos esto no lo vais a ver, porque 0,2 GHz por procesador, a no ser que hagáis pruebas de rendimiento y luego vamos a enseñar que ni siquiera ahí vais a notar la diferencia, pues en la hora de uso diario es absurdo elegir uno u otro por ese aspecto. Los dos tienen 2 GB de RAM, son LTE, quad-core, evidentemente, aunque el Samsung tiene una versión octa-core en algunos mercados, que no es LTE, es solo 3G, pero de nuevo no es algo que vayamos a sacarle un partido exagerado. En el aspecto, por ejemplo, multimedia, pues aunque la autonomía ahora está igualada después de la actualización a 4.2.2 del HTC One, el sonido del HTC One es mejor que el Samsung. No sabemos si porque tenga el chip de sonido Beats, porque mucha gente dice que eso no es realmente, digamos, relevante, o porque tiene los dos altavoces, como veis, tiene dos en vez de uno, y los tiene en la parte delantera. Eso hace que a la hora de escuchar música, por ejemplo, cuando vamos a poner un vídeo, vámonos a la galería. Esto es un vídeo que se ha hecho automáticamente. Con el software propio de HTC. Y como veis se escucha realmente bien. Son fotografías, una secuencia de diapositivas automáticamente generada de un análisis que le hemos hecho a una funda para un Samsung Galaxy Note 2. Como os decía, realmente se escucha muy bien, se agradece mucho que tenga los dos altavoces delante, pero también es verdad que eso hace que tengamos menos superficie para más pantalla en el mismo sitio, que es lo que hemos valorado del Samsung en este caso. En cuanto a hardware, pues por ejemplo las cámaras, la cámara del Galaxy S4 tiene 13 megapíxeles, se comporta excepcionalmente bien, como ya vimos en el análisis que le hicimos en distancias cortas, es capaz de enfocar y hacer un macro realmente cerca, y como decimos son 13 megapíxeles los que lleva, o sea que podemos recortar, ampliar hasta cierto margen con comodidad. En el caso del HTC One tiene 4 megapíxeles que según ellos son ultrapíxeles. ¿Qué quiere decir esto? Realmente cuando terminemos de hacer una imagen, las toma muy rápido, el tamaño del archivo es de 4 megapíxeles, es decir, podemos imprimirlo hasta un tamaño de papel o recortar en función de esos 4 megapíxeles. ¿Qué sucede? Pues que el motivo por el que HTC ha elegido esto en vez de poder haber puesto perfectamente una cámara de 13 o de 20 como el Xperia Z1 es porque ellos han dicho que prefieren aumentar la calidad del sensor a costa de reducir el tamaño de la imagen. ¿Dónde se nota esto sobre todo? Pues en espacios de baja luminosidad o en fotos nocturnas, que es el fallo del S4. ¿Por qué? Porque el S4, para reducir el ruido, mete un algoritmo de compresión muy fuerte que hace que parezca que se ha movido la cámara y además necesita que entre mucha luz de forma que deja mucho tiempo el sensor, el obturador abierto. Como el HTC tiene un sensor más grande, más luminoso, con píxeles más grandes también, no necesita que entre tanta luz, no necesita que entre tanto tiempo esa luz porque es capaz de captar más por cada segundo o milisegundo que tiene abierto el obturador. ¿El precio que pagamos? Pues como hemos dicho, el tamaño de la imagen. No obstante,
Personalmente, pues valoramos que HTC se desmarque de la carrera por más megapíxeles que tienen todos los fabricantes Android, aunque parece que se ha parado un poquito la cosa en los 13, si bien, como decimos, Sony pues ahora va y lanza uno de 20, o Nokia tiene uno de 41, pero en fin, son aspectos que valoramos, ¿no? También Nokia tiene un zoom inteligente que no requiere un cuerpo voluminoso. En ese aspecto, ¿cuál de los dos nos quedamos? ¿Samsung o HTC? Pues lo tenemos complicado, porque a la luz del día seguramente la del S4 sea la mejor cámara que hemos probado. Pero a la luz de la noche, por decirlo así, o en ambientes nocturnos o de poca luminosidad, el HTC One da un mejor resultado. La pregunta os la lanzo yo a vosotros. ¿Cuál va a ser el momento en el que hagáis más fotos? ¿De noche en la discoteca, en amaneceres, atardeceres, así? ¿O en eventos, cumpleaños, playas y lugares en los que va a haber una muy buena iluminación? Pues en función de cuál sea vuestra respuesta, elegís un móvil u otro. No es que haya uno claramente mejor que el otro, ¿no? Como ya hemos dicho. La autonomía, os decimos que, como hemos dicho antes, ¿no? Una vez pasado en la actualización del HTC One, son similares, son aceptables, más o menos pueden llegar al día, pero sobre todo esto dependerá de vosotros, ¿no? Cuánto tiempo tenéis usado la pantalla, cuánta reproducción multimedia hacéis, cómo es la cobertura del sitio en el que estáis. El Samsung, por mojarnos, ¿no? Porque vamos a decir, sí, pero ¿cuál tiene mejor autonomía? Si tenemos que elegir uno, el Samsung, pero no es tan relevante una vez actualizado el HTC. O sea que no es algo que nos llevará a elegir uno u otro de forma clara, ¿vale? Una vez ya visto el hardware, pasamos al software. Como veis, los dos tienen una capa de personalización muy fuerte, Sense 5 y TouchWiz en Samsung, en HTC. Esta interfaz BlinkFit, propia de la versión 5, digamos que nos incorpora una especie de flipboard en función de las noticias que hemos elegido, de nuestras redes sociales, etcétera, en la propia pantalla de Android. Si hacemos así, ya tenemos acceso a nuestros escritorios. Pero es esta nueva interfaz bastante interesante, porque cuando configuramos las noticias y encendemos el móvil, pues tendemos a echarle un ojo, ¿no? Es decir, mira, pues esta noticia me llama la atención, pulso y la leo ya directamente en el perfil, ¿no? Podemos compartirlo desde aquí, etcétera. Samsung, por otro lado, pues tiene su interfaz TouchWiz con muchos widgets propios, los Hub con aplicaciones desde su tienda, muchas aplicaciones preinstaladas, esto ya también lo hemos dicho, como puede ser S-Health, que lo tenemos por aquí, o ese Translator. Si vamos a utilizar estas aplicaciones, la verdad es que Samsung pues aporta bastante mejoras, ¿no? Algo que, por ejemplo, son aplicaciones preinstaladas pero que nos ha gustado más en HTC que en Samsung, la galería. La galería de Samsung, como veis, tarda mucho en cargar y no es algo que vaya fluido. Como veis, tarda en responder. No creemos que sea algo aceptable, porque sin embargo HTC, como hemos visto, es mucho más rápida, también es personalizada, no es la propia, pero funciona de una forma bastante más fluida. Nos ha encantado, como hemos dicho, la opción de que te cree un vídeo directamente desde una carpeta según tu localización, por ejemplo, en eventos. Podemos navegar en los dos casos si integramos nuestro perfil de Facebook. Por ejemplo, irónicamente podemos navegar sobre la presentación de Samsung desde el HTC One. Aquí vemos el Samsung Galaxy Gear, el Note 3 también lo han presentado, aquí lo vemos, en un tono rosa que imita el cuero. En fin, no vamos a analizar ahora el Samsung Galaxy Note 3, evidentemente, todavía no, pero bueno, os lo traeremos en breve en cuanto nos hagamos con una unidad. Más aspectos en los que sí se parecen: el sensor de infrarrojos. Como veis, ahora los dos pueden usarse como mando a distancia. No es algo que realmente la gente haya aprovechado mucho, pero vaya, sobre todo en el caso de Samsung, que se integra bastante bien con sus propios televisores, es algo que puede resultar útil si tienes una tele de Samsung. Claro, no nos vamos a comprar una tele porque queremos usar esa función. No se restringe, evidentemente, a ese aspecto, ¿no? Pero le sacamos el mayor partido en ese sentido. Más aplicaciones que podemos probar o cómo se comportan los dos, pues nos vamos a ir al navegador de Internet.
vamos a probar la web de aplicacionesandroid.info. Y vamos a probarla también aquí, porque lo que queremos que veáis cómo carga los dos a la vez. Y como ya teníamos puesta en caché Faxandroid, pues a lo mejor la prueba no iba a ser del todo real. Cargamos los dos. Como veis, es muy rápido. El Galaxy Note es un pelín más rápido. Sin embargo, aquí veis algo muy característico de los paneles AMOLED. Y es que, aunque la página tiene el fondo blanco, en el S4 lo veis con un tono amarillento. Sin embargo, en el HTC One se ve completamente blanco. Os lo digo también, esto es algo que se nota cuando lo comparamos uno a uno, porque si lo estamos usando de forma normal no nos damos cuenta de ese detalle, ¿no? Evidentemente la navegación es realmente fluida, es muy cómoda. Como veis, en el caso del S4 podemos navegar simplemente pasando la mano por delante, hacia arriba o hacia abajo, de una forma cómoda. También podemos hacer que nos lo guíe en función de si estamos inclinando o no el terminal, tenemos que activarlo, en función de la vista puede seguir nuestros ojos, etc. En ese sentido, Samsung sí ha mejorado más el software que HTC. Digamos que el software estándar, la aplicación de cámara, la galería, etcétera, nativa de Android ha sido mejorada por HTC, pero Samsung no ha mejorado tanto lo que tenía Android, sino que ha implementado cosas nuevas, como por ejemplo decimos los gestos, el Smart Pause, es decir, si estamos viendo un vídeo, quitamos la cara, se paraliza el vídeo y cuando volvemos a mirar sigue reproduciéndose, etc. Digamos que son añadidos, no mejoras sobre lo que tiene Android de forma nativa. Aspectos distintivos, aparte de lo que os hemos dicho, pues evidentemente la propia interfaz. Si nos vamos a los ajustes, vemos que la forma de presentarlo de HTC es más estándar y Samsung pues se ha ido más a una nueva disposición. Otro aspecto a tener en cuenta es digamos, las prestaciones de benchmark. Hemos recorrido Antutu en los dos y tenemos unos resultados mejores en el S4 que en el HTC One. Pero, como veis, el porcentaje es mínimo, no llega apenas a un 10%. Y, sin embargo, si nos vamos a Quadrant, es el HTC One el que tiene más puntuación que el S4. 12.689 por 12.467. Si bien sabemos que Quadrant es una versión, digamos, una aplicación más antigua que Antutu, que se ha actualizado recientemente a la versión 4 y es la que hemos utilizado para hacer la comparativa. Por último, queríamos hacer una conclusión y es que nos han gustado mucho los dos terminales. No sabríamos deciros cuál de los dos es mejor, porque es que el que sea mejor o no depende de lo que vosotros queráis. El HTC está mejor acabado, tiene una interfaz más neutral, más elegante, la verdad que nos gusta más y también pesa más y nos da más reparo apoyarlo, se vaya a dañar, se puede caer y abollarse. El Samsung parece como más de batalla, tiene muchas mejoras encima de la capa de Android, los sensores, cómo se comporta, etc. Es un pelín más potente, aunque como decimos no es relevante en cuanto a la comparativa de estos dos móviles. Y la verdad es que nosotros nos quedaríamos con los dos, evidentemente, pero no podemos. Así que si nos quedamos con uno, si valoramos mucho la potencia bruta y un uso un poquito más relajado del terminal físicamente, el S4. Si valoramos los acabados, la elegancia, el sonido y la calidad de fotos, por ejemplo, en modo noche, por supuesto, nos quedaríamos con el HTC One. Y ahora os pregunto a ¿vosotros con cuál de los dos os quedaríais? Os invitamos a que nos respondáis en un comentario en el post para que se abra un debate. También os invitamos a que compartáis el vídeo por redes sociales y por supuesto a que os suscribáis a nuestro canal en Faxandroid. Un saludo.